Vamos ahora a, a entrar lo que es el mensaje de hoy. Vamos a hablar acerca de Jesús le ordena, mete tu espada en la vaina. Es a Pedro quien le da esa orden. Y ocurrieron una serie de sucesos antes de su muerte. Y aquí vamos a ver una de ellas. Y para eso antes vamos a pedir la instrucción, la ayuda, la fortaleza del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos ante su presencia pidiéndole ayuda, Señor, que el Espíritu Santo sea quien derrame de la sabiduría que usted da desde los cielos, Señor. Que sea su palabra la que hable y no nosotros, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo y el conocimiento derramado del cielo quien se manifieste, Señor, y no el hombre. Señor, quédese entre nosotros. Bendíganos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Juan 18:11. En pantalla tenemos el mensaje que vamos a ir discerniendo. La palabra de Dios dice: Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En un momento determinado, el Señor Jesucristo le dice a su discípulo. En ese momento, Pedro todavía no era apóstol, era un discípulo, porque el Señor todavía no había partido y sus discípulos se convertirían en apóstoles, pregonando el evangelio y sembrando iglesias por el mundo. Entonces, él le dice a su discípulo Pedro: mete tu espada en la vaina. La vaina era la cartuchera de la espada. Entonces, indudablemente, hermanos, el Señor Jesús estaba siendo asediado por los soldados que llegaban a apresarle. Y el apóstol, el discípulo Pedro, todavía él, hermanos, el Señor estaba trabajando en la vida de Pedro, ya que Pedro, hermanos, era muy impulsivo. Indudablemente que eso nos pasa a todos nosotros. En un momento determinado, hermanos, hacemos cosas de manera impulsiva. Y es cuando el Señor nos dice: vuelve por favor a tu lugar. No actúes de manera impulsiva. Ten paciencia. ¿Por qué? Yo estoy a tu lado. El que está contigo es el que te protege y te guarda. ¿Por qué entonces actúas de una manera impulsiva? Eso nos dice el Señor a nosotros, hermanos. Pero indudablemente nosotros sabemos que en los hijos de Dios es inútil a llegar, hermano, a la violencia, llegar, digamos, a cometer errores por nuestros impulsos desequilibrados, porque no controlamos nuestras emociones, porque nuestro espíritu que habita en nosotros, hermanos, no está lleno de la presencia de Dios, a pesar de que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. El enemigo siempre tratará de desequilibrarnos. El Señor quiere que nos manejemos en un equilibrio espiritual, donde sea el Espíritu Santo que esté gobernando nuestra vida. Entonces, ¿qué podría haber hecho Pedro en contra de los soldados? Jesús no necesitaba de él, definitivamente. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 26:53. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? De su boca sale una espada aguda, dice Apocalipsis 19:15. Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. Indudablemente a veces nosotros hacemos a nuestro Señor tan débil, tan frágil, hermano, que creemos que Él no tiene la potestad para responder ante nuestros problemas, para responder, hermano, ante nuestras enfermedades, para responder hacia nuestros problemas emocionales, matrimoniales, sociales, individuales, religiosos, morales. El Señor tiene la potestad para eso, hermano. Y el problema que el discípulo Pedro tenía era que no conocía verdaderamente quién estaba con él a la par, que era su maestro, hermano. El que todo lo puede. No hay nada que él no lo pueda hacer, hermano. No hay nada que él no lo pueda hacer. Muy bien. Entonces, Pedro actuó sin reflexionar. Mostró más pasión que razón. Muchas veces nosotros, hermanos, mostramos más pasión que razón. Muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra mente, hermano, no reina Cristo, sino lo que reina, hermano, es la posesión del yo. Es la posesión, hermano, de mi propio pensamiento, lo que yo creo, porque yo no estoy fijando la mirada en la palabra, sino que la fijo en mi propio pensamiento de lo que yo creo y de lo que pienso. No le damos lugar que sea Jesucristo quien tome el centro y pueda gobernar nuestra vida, porque para Él no hay imposible. Entonces gobierna más la pasión en nosotros, hermano. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos, hermanos, siempre andaban buscando algo para atacar a Jesús. La palabra que él decía era revisada por los fariseos, porque ellos eran muy cumplidores de la ley. Y si el Señor decía algo que se salía de la ley, entonces era juzgado por ellos. ¿Por qué? Porque vivían más en la pasión que en la razón, porque no sabían que el Jesús que andaba con ellos era el verdadero, hermano. No había. Y entonces estaban en total pecado. Por eso eran de la religión farisea. Con esa actitud intempestiva puso en riesgo, hermano, su vida incluso. No creemos nosotros, hermanos, que cuando nosotros actuamos por pasión y no por razón, ponemos en riesgo nuestra vida espiritual. Cuando nosotros, hermanos, le damos mucha cabida a nuestro propio pensar, nuestras ideas, es que yo creo que esto es así y no así de esa manera como lo dice la palabra. Es que a mí lo que me preocupa es esa palabra que se está dando. Preocupémonos, hermanos, porque lo que está sucediendo es que Jesucristo está transformando nuestras vidas, está haciendo cambios en nosotros. Y no es posible que el enemigo tome posesión de su vida y en vez de que sea el Espíritu Santo que lo cambie, quien lo está cambiando sea el mismo Satanás en sus pensamientos. Entonces, Juan 18:26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? La razón por la que Jesús lo reprendió fue esta, hermano. Porque el hombre que estaba ahí andaba con Jesús, pero no sabía quién era Jesús. El hombre que estaba con él, hermano, andaba con él, pero no sabía el poder que tenía ese hombre que andaba con él. El que gobernaba era el yo y no el propio Jesús en su vida. Entonces, por eso le dijo, Pedro, la copa que el Padre me ha dado,
¿No la he de beber? Juan 18:11. Como queriendo decir, tú me estás estorbando a mí, me estás estorbando la función, la meta, el objetivo, el fin que yo tengo para la humanidad. ¿Tú me lo quieres estorbar? Wow, es cosa seria, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro, en su ignorancia y su falta de conocimiento del Señor, quería entorpecer una función celestial, una meta celestial, una obra celestial, lo más grande que podía haber. Pedro lo quería estorbar con sus impulsos por la falta de razón en su vida. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Todas nuestras acciones deben demostrar de quién somos hijos. ¿De quién somos hijos? ¿De quién es hijo usted, hermano? Sintámonos de que nosotros somos hijos del verdadero, del Dios único, de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:44 al 45 se lee: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Amados hermanos, todas nuestras acciones, hermanos, miren, no se está quedando una por fuera. Todas. Cuando nosotros decimos todas, son todas nuestras acciones. Lo que yo estoy haciendo en este momento, lo que voy a hacer más luego, lo que voy a hacer en el futuro, lo que hice atrás, todas nuestras acciones deben de demostrar que nosotros somos hijos de Dios y nunca hijos de Satanás, hermano. Porque si nosotros, hermano, si nosotros hacemos lo contrario, como hacían los fariseos, andaban detrás de Jesús buscándole un pelo en la sopa. Eso hacían los fariseos, pero es que los fariseos no eran hijos de Dios. Pero los hijos de Dios no hacemos eso. Los hijos de Dios, hermano, aceptamos la palabra porque es su palabra. ¿Debo demostrar como hijo de Dios que amo a mi enemigo? Mateo 5 del 44 al 45. Mateo 5, 44 es. ¿Debo demostrar como hijo de Dios que amo a mi enemigo? Dice Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es una manera de demostrar que nosotros somos hijos de Dios. Como hijo de Dios, debo bendecir a los que me os maldicen. También como hijo de Dios. Pero dice Mateo 5:44, pero yo digo, bendecid a los que os maldicen. Y en el punto 4 dice también, como hijo de Dios, debo hacer el bien a los que me aborrecen. Mateo 5:44. Pero yo os digo, haced bien a los que os aborrecen. Estamos en el punto 4. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? De que nosotros no debemos de demostrar lo contrario a lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Estamos viviendo, hermanos, tiempos bien difíciles en el mundo entero, porque se ha levantado el enemigo, Satanás, a querer entorpecer toda la labor. Pero recordemos que en el programa de Dios todo está escrito.
Y todo lo que está sucediendo ahora está escrito, hermano. Y entonces el Señor, ¿qué nos exhorta? Como hijos de Dios, debo orar por los que nos maltratan. Siempre en Mateo 5:44, en el punto D. Pero yo digo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. En un solo texto bíblico, mire cuántos, en un solo texto bíblico, mire cuántas cosas salen. Eso nos quiere decir que nosotros debemos, hermanos, actuar como verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios ora por los que nos maltratan. Y usted dirá, yo voy a orar por el que me está haciendo daño. Sí, Dios le ordena eso. Dios le ordena que sí debe de orar. Y en el punto 5 dice, si hacemos lo que está en el punto 4, demostraremos que somos hijos de Dios. O sea, en el punto anterior, si nosotros leemos en el punto anterior, demostraremos que somos hijos de Dios. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amados hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, en momento determinado, hemos aceptado a Jesús, hemos venido a Él. Llevamos una vida, hermanos, metódica en Cristo. Llevamos una vida relacional, podemos decir. Una vida sujeta a Cristo. Pero, hermanos, en momentos determinados, como seres humanos que somos, y como la doble naturaleza que habita en nosotros, existe en nosotros, hermanos, de momento una fragilidad en nuestro espíritu que nos hace ser impulsivos, nos hace ser, hermanos, inconstantes, nos hace ser desconfiado, inseguro, porque hemos permitido que domine más la pasión que la razón espiritual. La pasión, hermanos, radica en el alma. El alma, uno de los componentes del hombre, el cual Dios lo dio en el huerto del Edén, el ser. El hombre quiere vivir más en el alma de pronto, hermano. Como que de pronto el Hijo de Dios se confunde y le da más cabida al alma que al espíritu. Y entonces ocurre lo que se llama hermanos, el momento de la fragilidad, el desequilibrio, el desquebrajamiento. Y entonces el Hijo de Dios en ese momento, hermanos, no entiende por qué cayó en esa fragilidad. No entiende de momento. Pero ¿sabe por qué? Porque le dio lugar a que en el alma ocurriese esa pasión, hermano, ese desequilibrio emocional. Le dio lugar más al alma. En el alma, hermanos, habitan las pasiones. En el alma habitan los pensamientos también. Ahí está la mente, la voluntad y el corazón en el alma. Entonces, el Hijo de Dios no está exento del alma. ¿Saben cuál fue el problema? El pecado de desobediencia que cometieron nuestros padres en el huerto del Edén. Separó el alma del espíritu. Y al separar el alma del espíritu, hermanos,
el hombre con facilidad puede caer en debilidades pasionales. Aunque sea un hijo de Dios, cae en debilidades pasionales, hermano. Y allí tenemos que tener nosotros el cuidado. Y el Señor nos dice, orad sin cesar. Porque si nosotros no oramos, hermanos, ¿con qué facilidad podemos caer en debilidades pasionales? ¿Con qué fragilidad? ¿Con qué fragilidad yo, hermano, me dejo dominar por lo que me dice otra persona de la calle? Me influye, caigo en el error, permanezco en el error y pierdo las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no las conocemos nosotros, pero Dios sí las conoce, nuestras bendiciones. Y esas bendiciones, hermano, muchas veces no se derraman porque nosotros, hermano, no hemos todavía cerrado eso que nos impide que la bendición se derrame, porque todavía le doy cabida a lo que no debo de darle cabida, porque esa es maniobra diabólica, no una maniobra del cielo. Tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios. Y entonces aquí el evangelista Mateo nos subraya y nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos, debes de demostrar hacer lo que es correcto de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, cree en la palabra de Dios, no la cuestiona. Un hijo de Dios no le busca zancadilla a su hermano, no le busca un pelo en la sopa para decir, ¿ves? ¿Te fijas? ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Los hijos de Dios no somos así. Los hijos de Dios, hermanos, somos santos, puros. Somos humildes, sinceros y transparentes y verdaderos. Los hijos de Dios, hermanos, amamos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Yo no miro al hombre. Ustedes no se fijen en el hombre, hermano, porque fijarse en el hombre es el error más grave que puede cometer un hijo de Dios. Los hijos de Dios no nos vamos a fijar en los hombres. Los hijos de Dios nos vamos a fijar en su palabra, lo que dice su palabra. Porque al final y al cabo, hermano, si yo me fijo en el hombre, me voy al infierno junto con él. Me voy al infierno junto con él. Y si su palabra dice eso, obedezcámosla. Obedezcámosla. No vamos nosotros a actuar de una forma como actuó el apóstol, el discípulo Pedro. Sacó su espada, le cortó la oreja al soldado. Pedro, mete tu espada en la vaina. Hermanos, nosotros debemos de hacer igual, hermanos. Cuando veamos que queremos actuar haciendo cosas que no son de un hijo de Dios, el Espíritu Santo nos dice, regresa a eso, no lo hagas, porque estás pecando contra tu hermano y tu corazón se te contamina y las bendiciones no se te derraman. Es así, hermano. Cuando nosotros vemos que el enemigo nos quiere poner, hermanos, impulsos negativos en la obra de Dios, digámosle, no, esta espada no la saco, saco esta. Esta sacamos y no sacamos la espada de hierro, de acero. Sacamos la palabra de Dios, que es la que nos lleva
a la vida eterna, hermano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos donde hijos de Dios, pastores, siervos buenos de Dios, están pasando tribulación, crisis bien feas, bien duras. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es orar por los siervos de Dios, orar por los pastores, orar por los hijos de Dios, hermano, que están siendo atribulados. Y esa debe de ser nuestra oración, orar por nuestros semejantes. Y también, hermanos, también orar por nuestros enemigos. Nosotros no tenemos enemigos materiales, pero tenemos enemigos espirituales que están atacando a los hijos de Dios y atacando a los que no conocen de Cristo. Por eso tenemos que orar. Oremos por todos aquellos hermanos que saben que pueden venir a Cristo, que sabemos que pueden venir a Cristo Jesús. Oremos por ellos, hermanos. Nuestro Padre Celestial se agrada de esos hijos que doblan sus rodillas, que oran y que fijan su mirada en Cristo, hermano. Al final, recordemos que un día nos vamos a ver todos en el cielo. Sí, 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 aquí en esta tierra demostramos que somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios lo dijo, muchos los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, seamos de esos pocos escogidos, buscando de Dios mucho más cada día. Voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie y reflexionemos. Yo los invito a reflexionar, hermano. Yo los invito a reflexionar porque realmente, hermanos, es el momento en que el Señor nos llama a una vida íntegra, una vida santa, hermano, una vida santa. Si su hermanito, hoy le abrazó con amor, créale que lo abrazó con amor. No esté dudando, hermano. Si su hermanito hoy le saludó, no esté creyendo que lo saludó por hipocresía. Créale que le saludó porque tiene amor hacia usted. No dude, déjelo eso a Dios. Déjele a Dios todas las dudas. Déjele a Dios, hermano, todas esas cosas negativas que usted piensa. Déjeselas a Dios. Usted no las juzgue, porque si usted comienza a juzgar las cosas de su hermano, usted, hermano, no entra al reino de los cielos. No entraremos al reino de los cielos. No podremos entrar. Y yo, hermanos, mi deseo es que entremos al reino de los cielos, cada uno de nosotros. Que cada uno pueda, hermano, dar un paso al frente. A mí me duele cuando un hijo de Dios, hermano, retrocede en el camino. Cuando un hijo de Dios queda paralizado, estancado en el camino hacia el cielo. Tenemos que ayudarlo, orar por él. Es la única manera que podemos hacer, es orar por él, hermano, para ayudarlo, pero no para juzgarlo o atacarlo o destruirlo. Eso, hermano, ese no es un hijo de Dios. El hijo de Dios ama, le cree a su hermano, le cree, porque el juicio es de Dios, no de nosotros, hermano. No pequemos en eso, no caigamos en ese pecado como cayó Pedro. Pedro quiso hacer él el juicio. Él quiso hacer ese juicio sacando su espada. No, hermano, no. Meta usted su espada cuando sienta que quiere hacer un juicio. El Espíritu Santo nos dice, mete tu espada. No lo haga. Porque el que esté en los cielos te puede reprender. Nos reprende el Señor, hermanos, cuando actuamos contra nuestro hermano. Nos reprende. Entonces, mete tu espada. No lo hagas. Porque tú no sabes a lo que te expones ante mi Padre Celestial.
Por eso tenemos que decir, yo creo. Eso lo he ido aprendiendo a lo largo de mis años, yo, hermano. Creer en mis hermanos, no importa. Que muchos dicen, pero es que ese hermano es hipócrita. No, déjele ese juicio a Dios. Que Él sea quien juzgue, pero tú no. Que eso no te importa. Pero es que ese predicador, que es cantante famoso, dicen que ese le canta a Satanás. Déjale ese juicio a Dios, porque no sabes si realmente estás pecando de verdad contra tu hermano, porque a la larga no es así, pero pecamos porque otro te dijo. Como otro te dijo, yo lo sigo. No, hermano, Dios quiere que nosotros seamos de carácter y de criterio propio. Para eso nos dio un espíritu a cada uno de nosotros, hermano. Vamos a creer en nuestros hermanos, dejémosle el juicio a Dios, que Dios sea quien juzgue, para que no nos condenemos. Entonces yo invito a que reflexionemos ahora y le digamos, Señor, perdóname si yo he sacado mi espada sabiendo que tú estabas presente, Señor. ¿Cómo pude hacer eso, Señor? ¿Cómo pude caer en ese error? Perdóname, Señor. Perdóname si lo hizo en el pasado, si lo hizo en el presente o en el futuro, piensa hacerlo. Ahora diga, Señor, a partir de hoy, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú, Señor, sea quien controle mis emociones y mis pasiones. Quiero, Señor, que siempre haga uso de la razón espiritual dentro de mí. Permite, Señor, que mi vida camine en ti, Señor, tú que eres la fe, la verdad y la vida. Tú eres ese camino, Señor. Quiero caminar en ti. Quiero, Señor, que mis pensamientos, que mis pasiones sean gobernadas por ti, Señor. Ayúdame para que pueda tener paz en mi corazón. Tener paz en mi corazón. Perdónanos, Señor, si hemos pecado con nuestro hermano, contra nuestro hermano. Perdónanos, Señor, si pensamos mal. Perdónanos, Señor, si nos equivocamos. Te pedimos misericordia, clemencia, Señor, para que esto no sea contado en los cielos, Padre, sino que derrames tu bendición sobre nuestras vidas, creyendo que tú estás a nuestro lado y que nuestros impulsos jamás, Señor, volverán. Ya no volveremos a ser así, Señor, sino que vamos a creer que el Cristo que está a nuestro lado está controlando todo y no nosotros, Señor. Padre Celestial, ten piedad de nosotros y ayúdanos a ser mejor cada día como iglesia. Que seamos una iglesia victoriosa y triunfante. Que seamos una iglesia sólida en carácter y criterio espiritual. Que seamos una iglesia, Dios mío, que pueda caminar sobre los verdaderos carriles de la fe. Que no la mueva nadie ni nada, Señor. Que no importa si pocos están aquí sirviéndote a ti, pero son escogidos por ti. Eso es lo que queremos saber, que somos escogidos por ti, Señor. No nos importa, Padre amado, la muchedumbre, sino que los que estamos tenemos el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestras vidas y el amor por nuestros hermanos. Eso es lo que queremos, Señor, como iglesia. Queremos que seas tú el que gobierne todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Enséñanos, Señor, a contar, a saber contar nuestros días, como dice el salmista, de modo que podamos traer al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, enséñanos, enséñanos, Padre amado, a creer, Padre. No importa, no importa. La equivocación, tú sabrás cómo resolverla, pero enséñanos a creer, Señor. A creer que nuestros hermanos son convertidos por ti, son transformados por ti, Padre. Nunca dudar de nuestros hermanos, jamás.
sino pedirles perdón cuando pequemos contra ellos y decirle perdóneme hermano porque pequé contra usted. Porque no quiero que este pecado se me cuente en los cielos y me sea sacado un día. No, aprendamos, enséñanos, Padre, a que podamos pedir perdón unos a otros, Padre, y ser humildes de corazón, tener un corazón sincero, Señor. Enséñanos, Padre, esa humildad y vamos a ser poderosos en ti. Una iglesia de poder será, Señor, que es lo que ansiamos. Yo bendigo a tu pueblo que está aquí hoy reunido. Yo bendigo a cada hermano, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Derramo, Padre, de tu gracia celestial en ellos, Señor, para que puedan ellos salir gozosos al salir desde aquí de la iglesia, de este templo, que salgan animados, gozosos, seguros y positivos, que en ti hay victoria, Señor. En ti, Señor, somos más que vencedores. Padre amado, llénanos de tu poder y de tu fuego espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Puestos de pie, así como estamos. Vamos entonces, hermanos, a despedirnos con nuestra doxología. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos, alabar. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos.